bienvenidos a Buena Salud, a nuestro consultorio médico. Esta mañana nos acompaña Abel Salinas, infectólogo, para hablar sobre la meningitis. Se supone que ya no debería existir en todo caso porque existen vacunas pertinentes que han ido de alguna manera avanzando con el tema de la tecnología, pero la meningitis sigue presente y hay que tener mucho cuidado. ¿Cuáles son las causas de que persista? Lo vamos a conversar entonces con nuestro invitado. Doctor Salinas, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Carla. Muchas gracias por la invitación. En verdad soy pediatra. ¿Pediatra? Pediatra. ¿Infectólogo también o no? No, yo soy médico pediatra dedicado a la terapia intensiva. Y cierto, el tema de meningitis, tal como lo has mencionado, es un tema de mucho tiempo, pero que aún sigue siendo una realidad en el país, aun cuando los gérmenes más comunes que ocasionaban meningitis, como era el Haemophilus influenza y el neumococo, casi esto van disminuyendo por la utilización de las vacunas, cosa que ya se hace en forma universal en el Perú. Sin embargo, aparecen otros gérmenes que todavía no se vacunan. Pero, ¿qué ha pasado con las vacunas? Porque hay una cierta percepción de que en líneas generales las vacunas ya no tienen la cantidad que antes habían, ¿no? Claro, en realidad el Perú es un caso muy interesante. En los últimos años se incrementaron mucho los presupuestos en vacunas, el número de vacunas. Para tener una idea, en el 2006 en el Perú se ponían 5 vacunas en el primer año y para el 2010 ya se ponían 14 vacunas y se multiplicó por muchas veces más el presupuesto de vacunas, y esto evidentemente tiene una repercusión directa no solamente en la prevención de las enfermedades infecciosas, de las cuales las vacunas protegen, sino que también tiene impacto sobre la desnutrición, sobre la anemia, porque evidentemente el niño que no está vacunado, el niño que se enferma más, se desnutre más, se anemiza más, y seguramente esto, yo creo que muchos lo leemos, vemos la información general, aparece en los medios de comunicación, escritos, la preocupación que tenemos todos en el mundo académico por el incremento de estas cifras, ¿verdad? De desnutrición, de anemia, y en este caso el tema de las enfermedades infecciosas. ¿Pero qué ha pasado entonces con el tema de las políticas públicas respecto a las vacunas? Bueno, yo creo que ahí esto es un tema que debe analizarse. Nosotros desde la Sociedad Peruana de Pediatría hacemos un seguimiento y naturalmente estamos a la espera de alguna respuesta, de ver qué es lo que está pasando precisamente con esta cobertura de vacunas. Pero sí sienten que ha bajado la cobertura. Que sí, es la suficiente, pero no la necesaria. Así es, yo creo que hay una percepción clara y yo creo que esto es un tema que el Ministerio de Salud tiene que ver con mucho detenimiento y tratar de corregir en todo caso e incrementar la cobertura de vacunación rápidamente. Ahora vamos a hablar ya de la meningitis en sí. ¿Qué es exactamente y a quiénes ataca? La meningitis es un proceso infeccioso que ataca una envoltura que tiene el cerebro que se llama meninges. En líneas generales se infecta estas envolturas, se infecta el cerebro, se puede llenar de pus inclusive. Y esto puede ocurrir desde niños muy pequeños, inclusive en el adulto mayor o inclusive durante toda la vida. ¿Cómo lo prevenimos? En verdad la mejor forma, hay medidas generales que son fáciles de utilizar, desde el lavado de manos, el evitar, por ejemplo, llevar a nuestros niños a sitios muy congestionados, de concurrencias masivas, que a veces es común querer hacerlo, pero eso es fácil, un mecanismo fácil de contagio en los niños. Naturalmente que la intervención sanitaria más costo efectiva, más eficaz, si se quiere decir, son las vacunas. No hay una intervención en prevención más eficaz que colocar vacunas, y esto el mundo entero lo reconoce. Ya contra meningococo en este caso, porque hablaba al principio, los gérmenes más comunes que teníamos antes ya son cubiertos por las vacunas y por lo tanto hay un descenso de esas causas de meningitis. Sin embargo, quedan otras, como por ejemplo en este caso el meningococo. ¿O es que ha mutado? No es que ha mutado, es otro germen totalmente diferente. Lo que ocurre es que va apareciendo. No tenemos los suficientes registros, tal vez. A veces uno tiene que ver algunos registros de países vecinos. ¿No hay registro en el Perú de casos? Sí lo hay, desde luego que lo hay. ¿Cuántos? Pero no estamos tan seguros de que esto sea lo real o estamos subestimando. Pero, por ejemplo, si vemos un país vecino como Chile, tenemos 2012, 2013, varias decenas de niños fallecidos por meningitis, por meningococo. Entonces, yo creo que no debemos esperar un tema así. En el Perú creo que ya debemos vacunar en una forma más amplia a todos nuestros niños y adultos también contra este germen. ¿Cuáles son las recomendaciones para los padres en todo caso? Bueno, los padres primero, a partir de los 9 meses, los niños pueden ser vacunados.
Lo segundo, siempre hay que tener mucho cuidado en observar lavado de manos, los niños que están con cuadros respiratorios. Los niños pues van al nido, van al colegio, están jugando uno a otro pegadito, se contagian fácilmente por las gotitas de saliva. Los síntomas iniciales, fiebre, dolor de cabeza, vómitos, malestar general, irritabilidad, llanto inconsolable, son datos que nos deben sugerir rápidamente que nuestro niño pudiera estar afectado de meningitis y de recibir un tratamiento precoz. El tratamiento precoz puede curar a un paciente. ¿Cómo es ese tratamiento precoz? Es antibiótico. Es hospitalización, es ingreso a la unidad de cuidados intensivos y prevenir las secuelas. La mortalidad es alta, pero ¿Cuánto? las secuelas también. ¿De cuánto? Si nosotros diagnosticamos la meningitis tardíamente después del primer día, la mortalidad puede alcanzar 40 o 50% de los casos. Si la atacamos precozmente, el pronóstico puede mejorar en cuanto a la vida y también podemos limitar secuelas, secuelas neurológicas como convulsiones, retraso mental, parálisis, ceguera, sordera. Son muchos los daños que ese es el ocasionar. daño más terrible, digamos, Así es, ¿cierto? así Pero hay otro tipo de daños que podrían ser leves y que podrían quedar, digamos, si no se cura a tiempo una meningitis. Así es, puede haber, en las funciones generales del cerebro son muchas, puede haber trastornos de aprendizaje nada más, irritabilidad, ansiedad, inestabilidad emocional. Hay muchas de estas cosas que pueden ser originadas por un cuadro infeccioso previo del sistema nervioso central. Importante entonces el tema de las vacunas. Muchísimas gracias por haber venido, doctora, a contarnos un poco sobre la meningitis y los cuidados que tenemos que tener. Así que atención, padres, para prevenir la meningitis. Conversábamos con Abel Salinas, pediatra, ¿cierto?, que nos ha acompañado el día de hoy.